Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario y acabamos de escuchar este breve episodio que nos habla sobre cómo Jesucristo junto con sus discípulos iban atravesando un campo y ellos estaban arrancando las espigas y comiéndose las semillas, mientras que los fariseos empiezan a cuestionar que por qué están haciendo lo que no está prohibido. Y Jesucristo pues le responde poniendo este ejemplo del rey David, ¿verdad? Que hizo algo indebido, pero a él no lo critican. Al rey David no le tienen en cuenta esas cosas, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a ver la historia, queridos hermanos, nos ponemos a ver la historia de Abraham, que los judíos pues reconocen en Abraham pues el padre de la fe. Si nosotros nos ponemos a ver la historia de Jacob o Israel, ¿verdad? Y sus 12 hijos. Si nosotros nos ponemos a ver la historia de Moisés, del rey David, de alguno de los profetas, vamos a encontrar que esas historias no son perfectas. No son historias que no tienen pecados, que no tienen tropiezos, que no tienen cosas que al final hacen en contra de Dios, ¿no? Abraham, por ejemplo, él no le creía a Dios. Y por no creerle a Dios, pues hubo un tiempo que el Señor no le habló directamente. No, Jacob, pues nosotros vemos que al inicio de su vida, él era un astuto, ¿verdad? Y le robó la primogenitura a su hermano con un plato de lentejas. Si nosotros vemos a Moisés, ¿no? Vemos cómo Moisés también no le creyó al Señor al momento de que le dijo: golpea una sola vez la piedra para que brote de ella agua, sino que la golpeó más veces. Si nosotros vemos la historia del rey David, nos encontramos este episodio que menciona a Jesús y muchos otros más. Pero los israelitas, los judíos, ¿cómo ven la figura de Abraham, de Jacob, de Moisés, de rey David? Los ven como grandes, ¿verdad? Y no les toman en cuenta estas cosas que pudieron haber hecho en contra de Dios. En cambio a Jesús sí. A Jesús están buscando un momento para criticarlo, para juzgarlo, para condenarlo, para hacerlo caer. ¿Por qué? Porque el Señor está enseñando con una autoridad nueva. Y es una autoridad que los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes no quieren aceptar. Ellos no quieren aceptar esa nueva forma de predicar. ¿Por qué? Porque les hace perder su autoridad. Les hace perder el hecho de que ellos están por encima del otro. Y esto se remonta a una de las tentaciones, queridos hermanos, que pega más fuerte en nuestro corazón, y es la tentación del poder. Y fíjense que la tentación del poder no es que sea el poder frente a todos, puede ser el poder frente a una sola persona o el poder frente a una sola cosa, pero el mismo hecho de que nosotros nos sintamos que tenemos poder sobre esa persona, sobre esa cosa o lo que sea, por muy grande o por muy pequeño que sea, pero tenemos el poder, y eso se convierte en una tentación. ¿Por qué? Porque alimenta el yo. O sea, yo tengo dominio sobre ti, yo estoy por encima de ti, yo logro las cosas mejores que tú, ¿verdad? Y entonces, claro, tú tienes que venerarme a mí, porque por eso es que el poder lleva a la idolatría. Y es una de las tentaciones más fuertes y más graves que existen, ¿no? Si nosotros vemos aquellos que se han ahogado en poder, al final se han endiosado y el pueblo, aquellos que los han seguido, se han convertido en idólatras. Y es ahí donde nosotros vemos, queridos hermanos, claro, eso es lo que los fariseos no querían, perder el poder que tienen frente al pueblo, que tienen frente a los demás. Y por eso, si bien es cierto, las figuras del Antiguo Testamento vienen alabadas, pero Jesús viene perseguido. ¿Por qué? Porque enseña que el verdadero poder no está
en ello, sino que está en el amor y en la relación que se pueda construir con Dios. Y a eso es a lo que nos tenemos que dirigir. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.